Muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de el primer microprocesador que existió, cómo este microprocesador revolucionó la industria de hoy en día y la sociedad. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que en 1947 se dio a conocer la invención del transistor. ¿Y cómo se dio esto? William Shockley, John Barden y Walter Brittain revolucionaron la industria de la electrónica al crear este transistor, el cual pues cambiaría los tubos de vacío. Ya no se utilizarían estos, sino pues ya los circuitos iban a ser más compactos e integrados, no tan gigantes. Segunda recuento es en 1958, cuando se da el circuito integrado. Ya no solo se habla de un solo transistor, se habla de un conjunto de transistores o también de una serie de elementos de germanio y de silicio que iban a estar integrados no en un chip todavía, pero sí en un conjunto de elementos y componentes. Entonces este circuito integrado fue creado por Jack Kilby en 1958. En 1965, ya cuando se empezó a ver que esto iba creciendo a gran escala, más y más, se empezó a hablar de la ley de Moore. Gordon Moore estableció que cada 18 meses iba a duplicar el número de componentes ya en los circuitos integrados. Y llegamos a donde nos interesa, que es en 1971, cuando Intel se empieza a realizar el primer microprocesador, y con esto pues da un gran salto, ya que se genera una CPU de 4 bits. Esto quiere decir que ya no era aparte una unidad de memoria, una unidad de control y una ALU, unidad lógica aritmética, sino todo estaba embebido en un solo aparato o invento. Entonces, que era el primer microprocesador. Ya cuando vamos a 1975 vemos que se da el VLSI, que ya se integran mucho más los circuitos. El circuito se integra con mayor número de transistores en menor empaquetamiento. Ya en 2001 se empieza a ver una brecha, ya no hay tanto como desarrollo en cuanto a inventamos, sino ya cómo esto en el comercio se va a ver. Entonces, por eso enmarco aquí en 2001 que se creó el iPod. Ya la gente podía escuchar música desde un dispositivo muy pequeño de bolsillo. Esto revolucionó la industria. En 2004 ya Mark Zuckerberg empezó a hablar de Facebook, en donde revoluciona pues con el internet para poder conectar una serie de personas en el mundo, ya no solo en las universidades, sino también en todo el planeta. En 2007 ya se empieza a hablar del iPhone, que fue anunciado por Steve Jobs y que al día de hoy ha sido una gran revolución para todos los campos del conocimiento. Esto causó un gran impacto y, como vemos, del primer procesador hacia atrás, sin todos estos inventos que se dieron, no se hubiera podido llegar al primer microprocesador, y sin este primer microprocesador no hubiéramos llegado a lo que hoy en día, en el 2001 se hablaba del iPod, pero que hoy en día fue un pilar importante para lo que es la electrónica. Entonces, ya en 2014 se empieza a hablar del auto de Google, que se maneja solo, y se empieza a ver que el impacto social es grandísimo. Ya las personas están todo el día pendientes de la tecnología, de lo nuevo que va pasando. Es un boom que pues no podemos evitar, tenemos que afrontar, y cada vez pues se ve la revolución en donde la ley de Moore entra en juego todavía y se ve mayor cantidad de números de transistores en un empaque más pequeño. Entonces, ya en la actualidad se puede ver cómo la computación cuántica, que ya no se hablan solo de bits, de unos y ceros, se hablan de qubits, de está el 0 al mismo tiempo en el 1 o el 1 al mismo tiempo en el 0. Entonces esto va a revolucionar, y ya lo está haciendo. IBM, una de las empresas más grandes de este campo, lo está haciendo en este momento. Y la inteligencia artificial, lo que vemos ahora de Alexa, Google Home u otros dispositivos, revolucionan todos los campos. En el entretenimiento podemos tener en cuenta visores 3D en un futuro. En la educación podemos tener un tutor personalizado para cada persona con un robot. En la medicina podemos hacer cirugías robóticas. En el medio ambiente podemos hacer que la energía se pueda encapsular más rápido y poder llegar a un almacenamiento más eficiente y un ahorro mayor y ayuda para el planeta. La economía, podemos controlar mejor nuestras finanzas. Y por último, el transporte. Los autos se manejarán solos, serán voladores. Este es el gran impacto y lo real que existe ahora y lo que va a existir. Entonces tenemos que afrontar el futuro y poder llegar a ser las personas que revolucionen este planeta. Muchas gracias.